casa y duermen feliz de la vida, ¿no? Pero usualmente cuando tenemos problemas se nos va el sueño. Bueno, yo soy uno de ellos. Si comemos irresponsablemente, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Alguien esta mañana me dijo, no, la espalda no, el problema mío no es la espalda, es la panza. Ya no es la espalda porque el problema mío es la espalda. No es la espalda, sino que es la panza. Si comemos irresponsablemente, vamos a tener problemas de salud. Es lógico, es fácil de entender. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia primero, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Nada va a ser añadido. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia primero, usted sabe que la Biblia es bien clara y dice que todo lo demás va a ser, ¿qué cosa? Pero si no lo buscamos, si ponemos a Dios de último, que usualmente eso es lo que sucede, si me queda tiempo, voy a buscar a Dios. Si me sobra, le voy a dar a Dios. Si no estoy cansado, entonces voy a ir a la casa de Dios. Yo he escuchado muchas veces, ¿por qué no vino a la casa del Señor? Es que estoy cansado, pero al trabajo sí fue. Entonces, cuando no ponemos a Dios primero, no va a ser añadido. La Biblia es clara. Si nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, Él va a añadir todo lo que nos haga falta. Mi Dios, pues, suplirá, ¿qué cosa? Todo lo que nos hace falta. Él estará con nosotros. Es fácil de entender. Si conducimos mal, ¿qué pasa? Si andamos conduciendo, ¿me entiende? Que no obedecemos la ley, ¿qué va a pasar? Usted sabe lo que va a pasar. A mí me ha pasado, ¿me entiende? Ya ha estado en la corte, yo busqué viendo cómo me bajan el ticket, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque hemos conducido mal. Entonces son problemas muy fáciles, pero hay problemas que surgen que no hay explicación. Uno de ellos es el cáncer. Es un buen ejemplo, ¿no? Usted hace todo. Yo conozco personas, querido hermano, que se cuidan, que hacen ejercicio, ¿me entiende? Que tienen buena dieta, ¿me entiende? Que tienen buena vida y de repente ¡puc!, les aparece un cáncer. Y dice usted, ¿y qué hay? ¿Hay explicación en eso? Y especialmente si es un niño, niños que se han muerto de cáncer, ¿y hay explicación? Probablemente no. Un accidente, que usted va tranquilo y de repente, a mí me pasó hace poco, estaba parado en un stop, alguien no paró y un accidente. Problemas que suceden. Una injusticia que nos han hecho, alguien ha recibido alguna injusticia en su vida, que no le han pagado algún dinero que usted ha prestado o un trabajo que usted hizo y no le pagaron. Creo que todos estamos ahí. Y usted se pone a pensar, pero ¿y por qué me pasa eso a mí? ¿Un robo? ¿Alguien le ha robado algo? ¿Que le han robado algo? A mí nunca me han asaltado, gracias a Dios, ¿no? ¿Me entiendes? Nunca me han asaltado, pero hay personas que sí los han asaltado, ¿me entiendes? Entonces son cosas que suceden en la vida que no tenemos explicación muchas veces. Problemas que probablemente nos hacen cuestionar nuestra fe. ¿Será que realmente Dios está conmigo? Es una pregunta. Cuando le pasan cosas a usted difíciles, cuestionan su fe. Esos momentos difíciles van a cuestionar su fe. ¿Será que el poder de Dios está en mí? ¿Será que su amor? ¿Será que su fidelidad? Dios sigue siendo fiel. La canción que cantamos ahorita, ¿no? Él es grande, su fidelidad es grande. Pero cuando usted está pasando por problemas, ¿será que Dios me protege? ¿Será que Él está conmigo para protegerme? Son cosas que hay preguntas, ¿no? Y la pregunta es, ¿Dios está conmigo? ¿Será que Él está conmigo? Y muchas veces lo sentimos y muchas veces no lo sentimos. ¿Alguien está conmigo? Muchas veces usted está pasando por problemas y se siente solo, no tiene a quien llamar. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Será que le he fallado a Dios? Hay esa pregunta en nosotros muchas veces. ¿En algo le he fallado a Dios? Especialmente si tienen una teología como los judíos de Juan 9, ustedes los que han leído, ¿no? Que en Juan 9 ven un ciego y le preguntan a los discípulos, le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciese ciego? Qué teología que tenía, ¿no? Ellos pensaban que si usted nacía, estaba enfermo, era porque le había fallado a Dios. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque probablemente nos han enseñado que si usted está enfermo es porque usted le ha fallado a Dios. No necesariamente. Muchas veces ese es el caso, pero no necesariamente. ¿O por qué me pasa esto a mí? Eso es la pregunta más común que yo he escuchado.
¿por qué me sucede esto a mí? Son preguntas que pueden surgir en medio de un problema. Los problemas es algo común en la vida del cristiano. Déjeme decirlo de nuevo. Los problemas son algo común en la vida del cristiano. No es de asombrarse. Nadie se salva de los problemas. Nadie. Todos los que estamos aquí vamos a pasar, si es que no está pasando, vamos a pasar por problemas. Y tenemos que saber eso. El problema es que muchas veces no lo sabemos, entonces es un problema. Desde Génesis, si empezamos en Génesis, ¿Adán tuvo problemas? Imagínese usted, póngase a pensar en esto un momento. Adán tiene 2 hijos y uno de ellos mata a su hermano. ¿Cómo se siente un padre cuando le matan que el hermano mata a su hermano, a su hijo? Problemas, ¿no? Desde Génesis entonces, yo le puedo mencionar toda la Biblia, pero si vamos hasta Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, Juan tuvo problemas y no estaba en la isla. Solo, desamparado. Desde Apocalipsis entonces, desde Génesis, hasta Apocalipsis tenemos problemas, hay problemas. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, solo escuche, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted se decide, si usted y yo nos decidimos a vivir piadosamente para Cristo, querido hermano, va a haber un momento que usted y yo vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted no está siguiendo la corriente del mundo. ¿Usted está siguiendo a quién? ¿A quién sigue usted? A Cristo. Si usted vino esta mañana a esta iglesia, usted no sigue a ningún pastor, usted no sigue a ningún líder, usted no sigue a ningún hombre, usted a quien sigue es a Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que se merece toda nuestra gloria y honra. Él es. Un aplauso al Señor. Amén. Problemas van a venir, no importa lo consagrado que usted esté, no importa lo consagrado, no importa cuánto ayune, no importa cuánto ore, no importa cuánto dinero usted va a pasar por problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es claro. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis ¿qué cosa? Jesucristo lo dijo, querido hermano, y vamos a tener aflicciones. Y no quiero hablar de las aflicciones o los problemas de que son comunes, no, sino que cosas que vienen a nuestra vida, de esto quiero hablar, cosas que vienen a nuestra vida que son difíciles para usted y yo entender. Va a pasar por prueba, no se va a salvar. Mire lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué vienen las pruebas? Ahí dice, van a ser afligidos en diversas pruebas. Vosotros, nosotros, ¿no? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, como más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué vienen las pruebas? Para probar su fe, para probar ¿dónde está parado usted? Para probar en quién ha puesto su confianza usted. Si lo ha puesto en el dinero, o lo ha puesto en Dios, o lo ha puesto en la familia, ¿me entiende? Muchas veces cuando tenemos necesidad no nos hincamos primero, sino que llamamos primero. Muchas veces cuando estamos enfermos no nos hincamos primero, sino que hacemos una cita en el doctor. ¿A todos nos ha pasado o solo a mí me pasa? ¿Por qué? Porque nuestra confianza muchas veces no está en Dios. Y lo que quiero esta mañana, como le dije, es ver en la Escritura algunos ejemplos y ver cómo actuaron los hombres de Dios en medio de los problemas. Y tengo 4, o quería hablar de 4 ejemplos, pero creo que no me va a dar el tiempo. El primer ejemplo es Daniel. Usted conoce a Daniel. El otro ejemplo que tenía es Pedro. Pedro tuvo grandes problemas en la cárcel, azotado. Pablo también. ¿Y qué me dice de Job? ¿Tuvo problemas Job? ¿Y él se lo buscó Job? Estaba tranquilo Job. De repente le llegan a decir que su hijo está muerto, que le robaron todas las ovejas, que los camellos se los llevaron, que le mataron a todos los siervos. ¿Y cómo actuó Job? Dice que no se halló pecado en su boca. No se halló pecado. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué cosa? ¿Será que usted está listo para hacer eso? Dice que cuando
cuando se halló en ese problema, dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 1, dice que se postró y adoró a Dios. ¿Será que usted y yo estamos listos para postrarnos y adorar a Dios en medio del problema? El primer ejemplo que quiero que veamos es Daniel. Vaya, yo creo que todos están en Daniel, ¿no? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Miraremos el problema primero, cómo surgió el problema, luego vamos a mirar la reacción de Daniel. Y eso es lo que quiero que usted vea conmigo, cómo reaccionó. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos a reaccionar de una manera correcta cuando vienen esos problemas a nuestra vida. Y como le vuelvo a repetir, no estoy hablando de problemas normales, sino que problemas que usted no puede entender. Problemas que vienen a su vida, que usted está tranquilo y de repente vienen a usted y usted dice, pero ¿qué está pasando? De esos problemas vamos a hablar y vamos a ver que Daniel pasó eso. Daniel era un hombre de carácter. Todos saben eso. Indudablemente todos conocemos que Daniel era un hombre de carácter. Los reyes no le podían amedrentar, ni los leones, recuerda, ¿no? Le dijeron, si sigues orando, te vamos a meter al pozo de los leones. ¿Y qué pasó con Daniel? No le hizo caso, ¿me entiende? No lo podían, era un hombre de carácter. Daniel era un hombre comprometido, no con el mundo, sino comprometido ¿con quién? Un compromiso con Dios. Se mueva quien se mueva. Cuando usted tiene un compromiso con Dios, no importa quién caiga, usted sigue adelante. No importa quién le falla a Dios, usted sigue adelante. Cuando usted tiene un compromiso con Dios. Daniel era un hombre comprometido con Dios. Un hombre de principios, usted conoce que oraba 3 veces, no importaba el edicto, ¿me entiende? Propuso en su corazón, ¿qué cosa? A no contaminarse con la comida del rey. Era un hombre con principios, era un hombre sin precio, no sé si lo digo correcto, no, sin precio. Sin precio es que era un íntegro, no se vendía con nada, nadie lo podía comprar a ese hombre. Qué tremendo, ¿no? El rey dice, voy a dar dones y voy a dar mucho dinero. Él no se vendía, era sobrio, era prudente. Era sabio, era inteligente. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Se imagina que la gente dijera eso de nosotros. Qué bonito fuera, ¿no? Que alguien dijera, ese tipo es prudente, ese tipo es sabio, ese tipo es inteligente. Yo quisiera que se hablara así de mí. Pero pregúntele a mi esposa y muchas veces fallo, ¿me entiende? Le puede preguntar a mis hijos, muchas veces fallo. Estoy luchando, como usted está luchando también. Difícil de encontrar hombres así. Es bien complicado. Pero Dios usa a estos hombres. ¿Y qué pasa? Tiene que pasar por una prueba primero para darse cuenta, probar la fe de ese hombre. Dios lo prueba. Y Dios lo va a probar a usted. Y Dios me va a probar a mí para ver si damos la talla. ¿Ok? En este momento de la vida de Daniel, está en el capítulo 2, ya lo vamos a leer, ¿no? En la vida de Daniel, Daniel tiene una tremenda desventaja, porque uno puede decir, no, es que Daniel ya está ahí en el palacio, ¿me entiendes? Pero Daniel tenía una tremenda desventaja. Primero, número uno, era un joven entre 17 y 20 años. Cuando llegó a Babilonia tenía aproximadamente 14 años. 3 años que le metieron todita el idioma, ¿me entiende? Usted conoce, ¿me entiende? Que lo prepararon para estar en presencia del rey. Aproximadamente los que estudian dicen que de 17 y 20 años, un jovencito, y ya con principios que para mí son dignos de imitar. Expatriado, había sido traído a Babilonia en contra de su voluntad. No es que él quiso venir. En el caso mío, yo quise venir a Canadá. Pero en el caso de él, no quiso venir. Lo trajeron a la fuerza. Obligado a olvidar sus costumbres, no solo sus costumbres, su comida, su lengua, su pueblo. Él estaba solo, su fe, porque era en un país diferente, con dioses diferentes, lejos de su familia, sin padre o madre, probablemente los padres muertos, porque conocen la historia, ¿qué es lo que había pasado? Había llegado Nabucodonosor y había sitiado Israel y se había llevado solo a los sabios, ¿me entiende? Para la mayoría los había matado a punto de espada. Conocen la historia, ¿no? Otro idioma, ¿usted conoce? Otras costumbres, en un mundo pagano, con dioses ajenos y con un rey idólatra. Y para colmarlo, esclavo. No es que estaba ahí porque él quería estar, sino porque lo llevaron a la fuerza, esclavo. Y enfrentando una situación fuera de su alcance que él no tiene control alguno. ¿Qué le parece si vemos
el versículo. Empecemos en el versículo 1. ¿Lo tiene? Capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el versículo 13 para que veamos el problema. ¿Cómo surgió el problema? ¿Lo tiene? El versículo 1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¿Va notando usted cómo se va complicando la cosa, no? Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, ¿cuál es la sentencia? Muertos, ¿no? Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. No les voy a dar tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Él no creía que le podían dar la interpretación, ¿no? Si le desean el sueño, entonces sí. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esto es imposible. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey con gran ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Ve cómo está el problema ahí? Se va complicando el problema. Daniel no tiene nada que ver. Él no está en ese momento ahí. ¿Me entiende? Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible? Está en un problema complicado. Es grave. La muerte está tocando a la puerta de Daniel. Al leerlo puede surgir, cuando leemos esa historia, más o menos, puede surgir algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué los caldeos hablaban con certeza de que podían interpretar los sueños? Porque Dios le dice, muéstranos el sueño, dinos el sueño y nosotros vamos a darle la interpretación. Y lo dicen con certeza, ¿no? ¿Por qué? Y me puse a investigar un poco, ¿no? Ellos tenían maneras de cómo descifrar los sueños. Por ejemplo, si alguien le decía, es que yo soñé con una culebra, ellos decían, oh, es la suegra. No, la suegra no. Si una culebra, ¿me entiendes? Entonces, ellos tenían maneras no, eso no ha cambiado todavía. Hay personas que piensan eso, ¿no? Pobrecita la suegra, ¿no? Oiga, si soñaba usted con un río, entonces era vida. Si soñaba usted con las nubes, ¿me entiendes? Que usted se iba a morir, qué sé yo. Tenían un número de maneras cómo interpretar los sueños. Entonces ellos le están diciendo al rey, si tú nos cuentas el sueño, nosotros te vamos a dar, ¿qué cosa? La interpretación, pero darnos tiempo porque tenemos que ir a nuestros libros y buscar qué es lo que realmente significa. Esa es una de las preguntas que que puede surgir, ¿no? La otra es, ¿por qué Dios le da un sueño a un pagano? Si él siempre le ha dado los sueños, ¿a quién? A sus hijos. Pero en este caso se lo daba a un pagano, a un rey que no es judío. Y entonces usted puede preguntar, ¿por qué razón? Y la razón es porque los judíos, queridos hermanos, se habían
se habían corrompido de tal manera que Dios había llegado y lo había exterminado a todos, lo había llevado cautivos a todos, porque todos estaban idólatras también. Y Dios está hablando entonces, porque Dios cuando quiere dar su palabra, querido hermano, Él la da. Él busca la persona. Si usted no está dispuesta, Él va a buscar a alguien más. Nosotros no somos indispensables. Si nosotros no hacemos el trabajo, Dios va a buscar a alguien que lo va a hacer. Otra pregunta, ¿por qué es injusto el rey? Porque el rey está diciendo, si no hacen esto, entonces yo los voy a matar. Porque es injusto, eso es una injusticia que está haciendo. Y el rey sabía, yo creo que el rey sabía que los caldeos, ¿me entiende? Que los sabios no tenían la capacidad de poder interpretar el sueño. Él sabía que era un montón de mentiras los que se inventaban. Y lo dice ahí claro, ¿no? Y luego que se le olvida el sueño. ¿Será verdad que se le olvidó el sueño? ¿Cómo es posible que Dios le dé el sueño y después dice que lo olvidé? No sabemos si es verdad o él está tratando de probarle a los magos que es imposible que ellos le puedan mostrar la interpretación. Y lo que está pidiendo es algo imposible. Entonces podemos ver que esas preguntas están en nuestra mente, ¿no? Pero quiero que miremos algunas cosas. Lógicamente no tengo el tiempo para hablar de todo. Pero lo primero que quiero que veamos es que Dios está indiscutiblemente, indudablemente en el asunto. ¿Sí o no? Es Dios que está en el asunto. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo 1. El versículo 1 dice que Dios le dio, que él tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le habló. Y el único que tiene la capacidad para invadir los sueños de un ser humano, el único, es Dios. El diablo no puede invadir sus sueños. Los demonios no pueden. El único que puede es Dios. Dios sí puede, y por toda la Biblia nosotros sabemos que Él le ha hablado a sus hijos. Él ha enviado un mensaje por medio de sueños. Eso lo sabemos. Es Dios el único que tiene esa capacidad de poder invadir los sueños. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Usted está tranquilo, dormido, ¿me entiende? Y de repente Dios le da un sueño. ¿Y cómo sabemos eso? Si usted, por ejemplo, lee Génesis 20, usted se va a dar cuenta que Abimelech tuvo un sueño y le dijo que no fuese a tocar a Sara, la mujer de Abraham. ¿Usted recuerda que Abraham viene y dice, no, no es mi mujer, es mi hermana, porque tuvo miedo? Entonces, como es tu hermana, entonces yo la agarro como mujer. Y él, dice la Biblia, que para que no la tocase, Dios le habló en sueños y le dijo, no la toques. Usted lo puede leer en Génesis 20. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño. Estaba durmiendo en una piedra, ¿me entiende? De repente tuvo un sueño y los cielos fueron abiertos y miraba ángeles que subían y bajaban. Dios le habló o le dio una visión a Jacob en sueños. Labán tuvo un sueño y le dijo, cuidadito, tocas a Jacob, porque iba directo a matar a Jacob. ¿Se acuerda que había llevado sus hijas y todo su ganado, me entiende? Que era de él. Y le dice, no vayas a tocar. ¿Y cómo le habló? Por medio de sueños. Faraón tuvo un sueño, usted lo sabe. Salomón tuvo un sueño, usted lo sabe. José tuvo un sueño y le dice, toma a María como mujer. Y José, el otro José del Antiguo Testamento, tuvo otro sueño también. Usted conoce la historia. Y los magos tuvieron un sueño también. Le dije, no vuelvas por el mismo camino, vete por otro camino. Y muchos más que le puedo mencionar. Pero ¿cómo empezó ese problema? Bueno, el problema empezó que Nabucodonosor se acostó en la noche y empezó a pensar algo. Mire el versículo 29. Versículo 29. Y muchas veces así suceden nuestros sueños. No sé si usted alguna vez ha tenido sueños y usted dice, pero ¿cómo es posible que soñé eso? Y muchas veces por lo que nosotros estamos pensando. Pues Nabucodonosor, mire lo que está diciendo el versículo 20, lo tiene, el capítulo 2, versículo 20. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Él se acostó, Nabucodonosor, y dijo, wow, todo esto que he construido, ¿qué va a suceder cuando yo me muera? Se dio cuenta que se iba a morir. Y empezó a pensar él, ¿qué va a suceder cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con todo lo que tengo, con todo el dinero que tengo, con todo el poder que tengo? ¿Qué va a suceder? Ahí empezó el problema y Dios le mandó la respuesta. Y no solamente eso, sino que también se le olvidó el sueño. Ya vimos el problema, ¿no? Tuvo el sueño y el problema se empeoró cuando se le olvidó el sueño. Y se turbó su espíritu. ¿Por qué? Porque tuvo un sueño
y se le olvidó. No estoy seguro, la Biblia no es muy clara en esto. No sabemos si es que realmente se le olvidó o es que se hizo que se le olvidó para probar a los magos. No sabemos eso, ¿me entiendes? Lo que sí sé, lo que dice la Biblia, que se olvidó el sueño. El asunto lo olvidé. No me acuerdo. Ahora, ¿nos ha pasado a nosotros? ¿Hemos tenido algún sueño muchas veces que lo hemos olvidado? A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y muchas veces tengo sueños, ¿me entiendes? Que ando todo el día pensando, pero ¿qué fue lo que soñé? Algo soñé. Y dice que él se turbó, entonces perdió el sueño. El versículo 5 dice, ¿no? Que olvidó el asunto, dice. El rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y lo vuelve a mencionar en el versículo 8, olvidé este asunto. No me acuerdo de este asunto. Entonces ya vamos viendo el problema, ¿no? Se turbó, entró en pánico, temor, al punto de no dormir. El versículo 1 nos dice que perdió el sueño. ¿Por qué? Porque le entró temor. ¿Temor por qué? Porque tuvo un sueño que él sabía que era importante y se le había olvidado. Y no solamente eso, que él solamente tenía el sueño, pero no sabía la interpretación del sueño. Pero había alguien que sí sabía, que ya lo vamos a ver, ¿no? Y se enojó, dice, o sea, el problema se va empeorando, ¿no? Se le olvidó el sueño y después no solamente que se le olvidó, que no es culpa de nadie, sino que se enojó. El versículo 9 dice que estaba enojado. El versículo 12 también nos dice que estaba supremamente enojado. Mira el versículo 12. Por esto el rey, con ira y gran enojo, dos palabras parecidas, ¿no? Para darse cuenta, para que usted y yo sepamos de que realmente este rey estaba enojado. Él estaba enojado, con gran ira y gran enojo. Y actuó irracionalmente, porque no actuó de una manera racional, que dijo, vamos a pensar en esto. No, de una manera difícil. En el versículo 5 dice, si ustedes no me dan la interpretación, una sola sentencia tienen. ¿Cuál es la sentencia? Los voy a cortar en pedazos a todos. Es lo que dice el versículo 5, ¿no? Y todas sus casas las voy a hacer esterquiolero. Eso es lo que otra palabra, ¿no? Una cosa, los voy a hacer pedazos y voy a hacer ruinas sus casas. Algo ilógico. El versículo 5, el versículo 9 lo vuelve a mencionar, el versículo 10 lo vuelve a mencionar y el versículo 11 lo vuelve a mencionar. Y mira el versículo 27, solo para que vea. El versículo 27, estoy en el capítulo 2 todavía, ¿no? Y el versículo 7, Daniel respondió delante del rey. Entonces el rey estaba algo irracional, ¿no? Diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Lo que usted está pidiendo, rey, es algo imposible. Y Daniel está metido en ese asunto. Le están pidiendo algo imposible, algo ilógico, que nadie puede hacerlo. Y Daniel está ahí. Entonces actuó el rey de esa manera. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? La primera razón es para dar una profecía. Dios quería dar una profecía y eso lo podemos ver en el versículo 28 que Dios dice para mostrarle al rey lo que va a suceder en los postreros días. Segunda razón, mostrarle al rey que los magos son falsos. Los magos no pueden, probablemente Dios hizo que el sueño se le olvidara para que los magos, porque si el rey se hubiera acordado de algo y lo hubiera dicho a los magos, ¿qué hubiese sucedido? Los magos se hubieran inventado, que el rey lo dice, ¿me entiendes? Ustedes van a inventarse algo para calmar mi ira. Entonces todo se le olvidó. ¿Para qué? Mostrar que los magos no tenían ninguna capacidad. Y tercero, que el rey se dé cuenta quién es el verdadero Dios. ¿Y cómo se sabe quién es el verdadero Dios? Cuando el Dios verdadero puede leer, ¿qué cosa? La mente. Nosotros los hombres no podemos leer la mente. Las mujeres piensan que nosotros podemos leer la mente, pero no podemos leer la mente. Nos tienen que decir, ¿me entiende? Entonces, y eso lo vemos en el versículo 47. Póngase a mirar el versículo 47. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios, ¿de qué? De dioses. Ciertamente. ¿Por qué? Porque él reveló esto que es difícil de revelar. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ya vimos el sueño olvidado, ahora miremos el inolvidable Daniel, que nadie se puede olvidar de Daniel. Y eso lo vemos en el versículo 14 al 28. Leámoslo, por favor. Ahora, esto es lo que quiero que sepamos, cómo actuó Daniel, para que usted y yo aprendamos a actuar de la misma manera. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey,
que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, o el problema, porque Daniel, recuerda, Daniel no estaba en ese momento. Le contó toda la historia, tuvo paciencia para contarle a Daniel toda la historia. Y Daniel entró, versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Va anotando eso, ¿no? Los caldeos le pidieron tiempo, Daniel le pidió tiempo. Los caldeos no recibieron tiempo del rey, Daniel sí recibió tiempo. Y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel también tiene seguridad de que él va a interpretar el sueño. ¿Y por qué sabemos eso? Pues lo dice ahí y podemos leer, anteriormente en el capítulo 1. Nos damos cuenta que Dios le había dado dones a Daniel que podía él interpretar el sueño. Y del versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. No se quedó solo con la información, sino que acudió a quienes, a sus amigos, personas con el mismo corazón, personas con la misma mentalidad, personas que le pudieran ayudar, que es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 18, para que pidiesen, ¿qué cosa? Misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacer conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey y diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué podemos aprender de Daniel? ¿Cómo actuó Daniel? Lo primero que hubiera hecho yo es salir corriendo. Vienen a matarme, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Saben qué he escuchado yo? Mucha gente, porque Canadá se está poniendo difícil, ¿sí o no? ¿Está Canadá complicado? Oiga, se está poniendo complicado y mucha gente se está yendo de Canadá. O sea, está complicada la cosa, y entonces ¿en quién confiamos? No es que Dios nos trajo acá, porque hemos testificado que Dios nos trajo a Canadá. Pero cuando se pone complicado, ¿qué es lo primero que hacemos? Patita, ¿para qué te quiero? ¿Me entiendes? Y he escuchado eso. Yo hubiera hecho eso, ¿no? Pero Daniel no. Daniel se quedó tranquilo, no perdió el control, sobrio, sereno, calmado, y actuó, de acuerdo al versículo 14. ¿Cómo actuó Daniel? Dice: sabia y prudentemente. ¿Quién da estas cualidades? ¿Quién se cree sabio? Por ejemplo, ¿la sabiduría de quién viene? De Jehová. Dice que el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Que la pida. Entonces la sabiduría viene de Dios. Esas cualidades no es que Daniel las tenía, ¿me entiendes? Sino que Dios sí las tenía, pero Dios se las había dado. Entonces él actuó sabia y prudentemente. En la situación difícil, ¿cómo tenemos que actuar nosotros?
sabia y prudentemente. Si usted no es sabio, si usted no tiene sabiduría, lo único que tiene que hacer es pedírsela a Dios. Eso es humildad. Reconocer que usted no tiene sabiduría, eso es humildad. Pero cuando usted piensa que todo lo sabe, que todo lo tiene, ¿me entiende? Que no necesita de nadie, que no llama a nadie, yo puedo con esta situación solo, eso no es humildad. Y Dios quiere que usted tenga humildad, que le pida a Él sabiduría. Ahora, ¿qué otra cosa? Dios dio gracia a Daniel con Arioc. El versículo 15 nos dice, ¿no? El versículo 15 nos dice, habló a Arioc, dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa que este edicto se publique tan apresuradamente? Le dio gracia para hablar con él. Él le contó todo el problema. Él iba a matarlo. Él tenía que agarrarlo y matarlo, pero se puso a conversar con él. Pero en el capítulo 1, si usted puede mirar en el versículo 9, capítulo 1, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ya Dios había hecho eso con alguien más y Dios lo está haciendo con Arioc. Le está dando gracia a Daniel. ¿Y quién es el que da gracia a nosotros? Dígame. Es Dios. Cuando usted le dice, Señor, no puedo, necesito de tu gracia, necesito de tu sabiduría, dame sabiduría, quiero hablar prudentemente, que muchas veces no lo hacemos, ¿me entiendes? Pero hay que hablar prudentemente. Es Dios que lo hace. Y lo otro que podemos ver es que Daniel le pide tiempo, el versículo 16, ¿no? Daniel le pide tiempo, dame tiempo. Y ya dijimos que los sabios le pidieron tiempo al rey y el rey dice, no le voy a dar tiempo. Y Daniel le pide tiempo y le da tiempo. Eso significa que es Dios dando gracia a Daniel. Daniel entendía que si Dios lo llama al ministerio, no es para hacer solo el ministerio. El ministerio no se hace solo. Todos los pastores que andan haciendo ministerios solos, queridos hermanos, tienen un grave problema, empezando con el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie a quien darles cuenta. El pastor no puede hacer ministerio solo. Mire el versículo 17. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Tiene que haber compañeros, personas que tengan el mismo sentir. Entonces Daniel sabía eso. Dios pone personas con el mismo corazón, dije, ¿no? Y Daniel sabía todo eso. Jesús dijo que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿qué iba a hacer Dios? Dios va a contestar. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, Dios va a contestar. ¿Qué le dice eso? Que usted no tiene que llevar la carga solo. Tiene que buscar a personas, cuando hay un problema, buscar a personas que le pueden ayudar. Santiago nos dice que si alguien está enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Llame a los ancianos y pida que le ayuden a orar. Porque muchas veces usted está pasando por algún problema y usted no tiene la capacidad de orar. Cuando usted está metido en el problema, una cosa, querido hermano, es bien fácil decirle a alguien que está metido en el problema, no se preocupe, Dios va a obrar en su vida, tenga fe. Eso es fácil. Pero cuando usted está metido en el problema, eso es otro cuento. Entonces tiene que tener personas que le ayuden a orar. Daniel sabía eso. Ahora, ¿qué fue lo que pidieron? ¿Cuál es la petición? En versículo 18 pidieron misericordias de Dios del cielo. Se humillaron ante Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando hay un problema es humillarnos ante Dios y pedirle misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque realmente no es que lo hemos hecho todo bien, pero que Él tenga misericordia de nosotros. Y Dios escucha la oración. El versículo 19. ¿Dios escuchó la oración de Daniel? Claro que sí. Ahora, ¿quién se lleva la gloria cuando Dios responde una oración? El versículo 20 es Dios. Dios se lleva toda la gloria. Lo primero que hace Daniel es declarar que Dios es todopoderoso. Lee el versículo 20 conmigo. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. De Él viene toda la sabiduría, de Él viene todo el poder. Lo segundo que declara que Él es soberano, versículo 21. Él es soberano, Él todo lo hace, todo lo puede hacer. Él hace como Él quiere, soberanía. Luego declara su omnisciencia. Conoce
lo que está en tinieblas, versículo 22. Él conoce todo. Él conoce lo que usted está pensando. Él conoce lo que usted hace en secreto. A Dios nadie lo puede engañar. No erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Luego reconoce que todo lo que Él hace proviene de Él. Nada es de Daniel. El versículo 23, leámoslo. Dice el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, plural, no dice lo que te pedí, te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él se da cuenta que todo lo que él hace, lo que él está haciendo, es Dios. Dios se lo ha dado a Daniel. Luego vemos la misericordia de Daniel. Él era un tipo que tenía misericordia. Lo primero que hace no es que se va al rey y le dice, yo tengo la interpretación. No hace eso. Mira el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Misericordia por sus compatriotas. No se fue al rey, sino que se fue al que iba a matar. ¿Para qué? Para librar de la muerte a los demás. Misericordia. ¿Podemos aprender eso nosotros? Tener nosotros también misericordia. Y por último, Daniel eleva al Dios de los cielos como el conocedor de todos los misterios. Tú eres el Dios que todo lo sabes. Tú eres el verdadero Dios. Eleva a Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Él es quien todo lo sabe. Nosotros, lo poquito que nosotros sabemos es porque Él nos lo ha revelado a nosotros. ¿Y cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué pone Dios en aprieto a sus hijos muchas veces? ¿Estaba en aprieto Daniel? ¿Puede ver usted el problema que estaba metido él? Él no le dicen, bueno, te vamos a deportar. No, no, es que te vamos a matar. Tenía un grave problema. Ahora, ¿por qué Dios pone a sus hijos en aprieto? Y yo creo que la respuesta lo tenemos ahí adelantito. No tengo tiempo para leerlo todo, pero en el versículo 46 vamos a leer. ¿Por qué? ¿Lo tiene? 2:46. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Usted puede leer el resto y usted se va a dar cuenta por qué. Dice, y se humilló ante ¿quién? Ante Daniel. Y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. ¿A quién? A Daniel. Tremendo lo que está pasando, ¿no? El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al del rey y obtuvo que pusiesen sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Para qué hace Dios eso? Para que el mundo se dé cuenta, porque este edicto fue publicado en toda Babilonia, que Dios es realmente el verdadero Dios. ¿No es eso porque la razón por la que estamos nosotros aquí? Para que la gente se dé cuenta que hay un Dios. ¿Cómo va a actuar usted cuando usted está enfermo? ¿A quién va a acudir usted cuando tiene problemas? ¿Será que Dios va a ser exaltado en nuestros problemas, en nuestras dificultades? Ese sería el punto, ¿me entiende? El propósito que Dios es que Dios sea honrado, que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido por los impíos. En medio de nuestras pruebas, que los demás puedan ver nuestra firmeza en Dios, que usted no se mueve, ¿me entiende? No importa el problema que usted tenga, usted sigue adelante. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Hay unos que vienen los problemas y lo primero que hacen y se van y dejan todo. Ponen la mano en el arado y ¿qué? Y ven para atrás. Dios no quiere ese tipo de personas. Quiere tipos como Daniel. Que en nuestra enfermedad pueda verse nuestra confianza en Dios, y en nuestra calamidad pueda verse el poder de Dios, porque Dios es poderoso, se muestra el poder en nuestra, ¿qué cosa? Debilidad. Pablo no entendía lo que estaba pasando. Pablo tenía un problema y dice que 3 veces había orado y Dios le dice, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Es para que Dios sea exaltado en nuestros problemas. ¿Le pongo un aplauso al Señor? Amén.
Y tenía otro ejemplo, pero ya vi la hora, se me terminó el tiempo y lo vamos a dejar por el próximo domingo, así que no se lo pierdan, ¿no? ¿Qué le parece si se pone de pie? Y vamos a orar. Vamos a orar por las personas que tienen dificultades, vamos a orar que el Señor sea glorificado en nuestra vida y vamos a orar por el pastor. Decimos así: gracias, Señor, por estos ejemplos de hombres comprometidos contigo, Padre. Dios mío, queremos ser como Daniel, queremos que tú obres en nuestra vida, queremos que nuestra fe sea aprobada, Señor. Queremos salir al otro lado, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado. Dios mío, queremos actuar de la manera que Daniel actuó. Sabemos, Padre Santo, que hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Dios mío, que hay personas en este momento que probablemente vienen con dificultades, Señor. Te pedimos que la confianza de ellos esté totalmente en ti, que no pongamos la confianza en ningún hombre. Dios mío, porque todos los hombres nos pueden fallar, pero tú, Padre Santo, nunca nos fallas. Te pido, Padre Santo, que estas cosas se nos queden en nuestra mente, Padre. Que seamos, Señor, personas, Señor, con carácter, como Daniel. Que no comprometamos nuestros principios. Que te sigamos a ti siempre. Pedimos, Padre Santo, en este momento, por el pastor también. Dios mío, donde quiera que él esté. Que seas tú con él, protegiéndolo, guardándolo. Pedimos por su familia también. Pedimos por esta iglesia, Padre Santo. Que seas tú usándonos, Señor, para atraer personas a tu reino. Dios mío, estamos contentos, Padre Santo, porque sabemos de que tú estás con nosotros, que tú nunca nos dejas, Padre, porque tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y decimos el texto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor. Amén. Y lo veo el próximo domingo.